Hola, hoy día hablaremos sobre casos de personas que sanaron con Reiki. Uno de los que más recuerdo con mucho cariño es el caso de un señor que tenía problemas de pérdida de la audición. Él era, supongo debe seguir siendo, un hombre con mucha fe. Me manifestó que había orado a Dios y que le había pedido sanar de alguna manera y que empezó a buscar en el internet sanación a través de las manos y que encontró el Reiki. Después de hacer eso empezó a investigar más sobre el Reiki, empezó a comprar libros sobre el Reiki y intuitivamente se dio cuenta que el Reiki le iba a ayudar. Entonces buscó en internet y encontró mis datos y de esa manera se contactó conmigo. Hasta ese momento yo no había tenido un caso de alguien que sane de este problema de la pérdida de audición. Entonces le dije, bueno, le soy sincera, no sé hasta qué grado podrá ayudarle el Reiki, pero podemos ver. Y él me dijo, yo sé que el Reiki me va a ayudar porque le oré a Dios y he sentido que a través de usted me va a ayudar Dios. Entonces él venía cada semana, vino durante meses y cada vez que venía yo le decía, ¿cómo está? Esperando que me diga, ya escucho mejor, etcétera, pero él me decía, bueno, más relajado, descanso mejor, etcétera, pero de la audición sigo igual. Y su caso era bastante fuerte porque él utilizaba audífonos para escuchar mejor, pero a pesar de eso yo le tenía que gritar. Me decía, gríteme, gríteme, no le escucho. Y me hacía así, ¿no? Para que yo le grite al oído. Como era bastante molesto hablarle así, me daba pena gritarle, hablábamos realmente poco. Pero en el transcurso de aproximadamente unos 3 meses que él venía cada semana, un día me dijo que podía escuchar bien, que había ido a una misa en la cual habían bautizado a una sobrina y uno de los familiares, que es un muchacho un tanto rebelde que se había declarado ateo, hablaba en contra del sacramento del bautizo y que cuando salieron fueron a una casa a festejar, a una casa de los familiares, y uno de sus hermanos le gritó, porque le hablaban gritando, y le dijo, no, hubieras oído lo que decía este chico, que es una barbaridad. Y él le dijo, no me grites, te escucho, y aunque tú no me creas, he escuchado lo que él decía. Y era esto. Y el hermano le dijo, pero es increíble, no puedes haber escuchado porque estaba hablando bajito. Pero si tú tienes un problema de audición que te tenemos que gritar. Y él dijo, no, ya no. He mejorado mucho. Ahora ya con los audífonos sí escucho bien, inclusive lo he podido escuchar a él hablar. Entonces ese es uno de los casos que más recuerdo, porque mejoró muchísimo su situación con el Reiki, ¿no? Mejoró su audición muchísimo. Otro de los casos que les puedo también comentar es el caso de una niña, que esta niña tenía muchos miedos, dormía con una lámpara siempre, porque sin la lámpara no dormía. También tenía muchos problemas de conducta, era un poco agresiva, poco sociable, tenía bajas calificaciones y cuando empezó a venir tenía tanto miedo, que no podía quedarse sola siquiera conmigo, ni siquiera solo eso, sino que tenía que mantenerse agarrada de la niñera en la cual confiaba y yo le daba Reiki así, con la niñera de la mano, ¿no? Entonces le empezaba a colocar las manos en las posiciones Reiki, en la cabeza, en el pecho, etc. Y yo iba sintiendo una pesadez muy fuerte en la cabeza,
y ella se dormía. La primera vez que vino, se durmió tan profundamente que la niñera me dice que cuando llegaron a casa, o sea, que se durmió después al volver en el minibús también, y cuando llegaron a casa le tuvo que hacer entrar cargada, marcándola, y todavía durmió, siguió durmiendo hasta el día siguiente, y que al día siguiente se despertó así como, ¿y ahora dónde estoy? Estaba en la casa de una señora, ¿ahora dónde estoy? ¿Dónde está mi niñera? Y la mamá le dijo, hija, esto es lo que pasó, y ella no se acordaba más, o sea, no se acordaba a partir del momento que le puse las manos en la cabeza. Bueno, ella continuó viniendo, cada vez que venía, sí dormía, pero ya no tanto como la primera vez. Y empezó a mejorar su carácter, dejó de tener esos miedos tan fuertes, ni siquiera jugaba con otros, porque las primeras veces que venía, mi hija tendría unos 6 años de edad, 7 años, y como la niña tenía aproximadamente la misma edad, mi hija le decía, mira, tengo muñecas, tengo juguetes, después de que mi mamá te dé Reiki podemos jugar, o me preguntaba a mí y me decía, oh mami, podemos jugar un rato antes, y le decía, bueno, sí, puedes jugar un rato antes, ¿quieres jugar?, le preguntaba la niña. Y la niña era realmente muy asustadiza, muy tímida, y decía, no quiero, y se abrazaba de la niñera. Pero después de varias sesiones de Reiki, más o menos unas 4, aproximadamente unas 5, ya jugaba un poco con mi hija antes de empezar, ya era una niña más sociable. Bueno, el hecho es que después de aproximadamente unas, no sé, unas 10, 15 sesiones de Reiki, fue tan notorio su cambio que inclusive la profesora hizo llamar a la mamá para preguntarle qué suplemento alimenticio o qué medicina le estaba dando, o qué había pasado, porque la niña ya no estaba asustada, ya podía jugar con otros niños, se había vuelto sociable, ya no tenía esa agresividad, porque cuando la profesora le hacía notar algo y le decía, está mal esto, vamos a arrancar la hoja, digamos, la niña dice que gritaba, lloraba, y ya no tenía esas actitudes, y la señora le dijo, no le estoy dando nada para que tome o ningún suplemento, le están llevando a un lugar donde le hacen sanación con las manos. Entonces, ese es otro de los casos, por ejemplo, que recuerdo con mucho cariño, porque esta niña cambió para bien, pero fue una cosa excelente, ¿ya? Entonces, por hoy les cuento estos dos casos. Como estos hay muchos, especialmente el Reiki es muy bueno para niños. Los niños reciben el Reiki, pero maravillosamente. Como les digo, el Reiki, y les dije en el video si se puede sanar con las manos, donde hablamos de Reiki, es energía divina. Personalmente lo veo como energía divina. Y entonces esta energía divina, cuando entra a nuestro cuerpo, primero que nada es una energía inteligente, va a donde tenga que ir. Es decir, si a una persona le pongo las manos aquí, pero tiene un dolor en las rodillas, la energía va a ir a las rodillas, ¿ya? Igual, a nivel emocional. Les contaba en este video al cual hago referencia, como mi hermana un día llegó a un centro de terapias en el que yo trabajaba, después de haber peleado con su novio, y mi maestro de Reiki le dijo, no me cuentes nada, te doy 15 minutos de Reiki hasta que llegue mi siguiente paciente. Y luego ella se sintió mucho más tranquila, inclusive la rabia se le había ido, la tristeza, los pensamientos negativos, etc. Entonces el Reiki actúa en muchos niveles, ¿ya? Y está muy recomendado, especialmente, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto, para los niños. Diferentes situaciones con los niños sana, ya sean psicológicas, emocionales o físicas, sana mucho más rápido. Bueno, muchas gracias, les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Y si alguien quiere recibir una ayuda de tratamiento Reiki, puede contactarse conmigo
que soy maestra de Reiki, o también si alguien quiere iniciarse primer, segundo nivel para poder darse auto Reiki y en el segundo nivel poder dar Reiki a sus familiares o a otras personas. Muchas gracias, hasta el siguiente video.